Anuncio del presidente Sebastián Piñera, quien promulgó la ley para que se haga efectivo este plebiscito, y además del exabrupto que tuvo Jacqueline Bantis Alberguer al no saludar, también hubo varios que notaron que el presidente, en vez de decir asamblea constituyente, en vez de convención constitucional, lo dejó ahí, lo deslizó. ¿Se habrá equivocado o estará dando señales de estar cediendo? Mira, la verdad es que un exabrupto de esta naturaleza no nos puede dar conclusiones claras respecto a lo que realmente piensa el presidente. Lo que sí sabemos objetivamente es que su coalición fue la principal impulsora del cambio conceptual, ¿no? Tradicionalmente los procesos constituyentes que son electos en su 100% por la ciudadanía son denominados asambleas constituyentes, pero en el caso chileno innovamos en el acuerdo firmado hace un mes atrás, donde los partidos políticos se pusieron de acuerdo para que la fórmula fuera convención constituyente, ¿no? La verdad es que tiene que ver con la utilización del concepto. La asamblea constituyente, así como la convención constituyente electa en un 100%, prácticamente son lo mismo, y la verdad es que no podemos aseverar que no sé si error, pero es abrupto del presidente, puede ser concluyente respecto a esa línea. Para Joaquín, usted menciona esta importancia que hay en la coalición, pero pareciera que esta coalición se está rompiendo, hay un terremoto. ¿Será que el presidente está tratando de transar para así lograr la armonía dentro de una coalición que se derrumba? No sé si transar sea el término, porque toda la coalición ha impulsado algo muy distinto a lo que conocemos como asamblea constituyente. Debemos recordar a la ciudadanía que nos está viendo ahora que los términos de asamblea constituyente están manoseados respecto al proceso venezolano, por ejemplo, que hay muchos anticuerpos. Fue el mismo presidente quien lo mencionó al momento de hablar de un cambio. Así es. Entonces, no sé si transar, pero hoy día vemos en la coalición de Chile Vamos un desgaste que no solo se remonta al estallido social, sino que más bien tiene orígenes mucho antes. Debemos recordar que al inicio del gobierno ya hubieron diferencias entre los partidos al interior del comité político. La Unión Demócrata Independiente ya venía diciendo, anterior a la crisis, que estaban cediendo mucho, que los costos de estar de apoyar al presidente Piñera han sido altos. Entonces, la verdad es que este es un desgaste que venía haciendo, que uno podía prever, si se quiere. Eso por una parte. Y segundo, tú tienes una correlación de fuerza al interior de la coalición de gobierno que está compuesta por partidos que tienen una matriz ideológica distinta. Evópoli, por un lado, liberales, Renovación Nacional, con el liderazgo de Mario Desbordes, que ve en esta crisis una oportunidad para modernizarse, y por otro lado, la Unión Demócrata Independiente, muy amenazada por la emergencia de un bloque de José Antonio Kast, Acción Republicana, y una derecha más dura. Entonces, la verdad es que se ha mostrado más reacio al diálogo. Mucho más reacio, llamando derechamente a votar el rechazo al nuevo proceso constituyente. De hecho, la semana anterior ya vimos que Gonzalo de la Carrera y otra persona anunciaron la casa por el no, que es que le da el puntapié inicial a la campaña de rechazo al proceso constituyente. Entonces, tú tienes distintos elementos que un poco te hacen ver que la coalición de Chile Vamos está en un desgaste, y lo que ocurre hoy día con la UDI y Renovación Nacional es evidente en esa línea. Estamos conversando con Joaquín Orellana, quien es investigador del Centro de Democracia y Comunidad, y lo adelantábamos antes del breve corte comercial. Llegan las encuestas Cadem, principalmente una de las más esperadas, y que dice nuevamente que la aprobación del presidente baja un 11%, amplio respaldo de paridad de género, es decir, baja al 11%. Sí, la última vez que estuvimos en este estudio hablábamos que la aprobación del presidente está en un 13%. Eso fue hace 2 semanas. Hoy día está en un 11%. Pero el margen de error de la encuesta es de un 3,5%. En consecuencia, la aprobación del presidente no se ha movido, porque está dentro del margen de error, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que hoy día la aprobación del presidente Piñera está entre un 9 y un 13%. Lo que nos dice la encuesta es que está en un 11, pero como te digo, está en ese rango de error que lo que nos dice es que más bien tenemos que fijarnos en el dato de la desaprobación. Y en esa línea el dato es contundente. Tenemos un gobierno que no ha
no ha logrado manejar la crisis con holgura, con éxito, y eso se ve reflejado incluso en hoy día el desgaste que tiene su coalición. Para hacer un poco de pedagogía, nosotros tenemos un modelo presidencialista que tiene características de hiperpresidencialismo dado las atribuciones que tiene el presidente. El presidente es el primer legislador, controla las urgencias, tiene veto presidencial, además de poder presentar mensajes de ley, digamos. En consecuencia, del presidente se espera mucho en la conducción de una coalición. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar, pero yo leía el otro día una entrevista a un filósofo de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, que él decía, en este periodo de crisis parece que el presidente resta más que suma a la vía de las soluciones. En consecuencia, debiésemos tener un presidente que se repliegue. La verdad es que yo creo un poco esa línea. Estoy convencido de que hoy día el liderazgo y los atributos que tiene Sebastián Piñera no son acordes para encontrar soluciones satisfactorias desde la mirada de la ciudadanía, ¿te fijas? No desde la mirada del sistema político propiamente tal. La ciudadanía tiene una animadversión declarada al presidente. Claro, él se despliega un poco, pero de todas formas este fin de semana salen a la luz imágenes del presidente descansando en un reconocido balneario. Entonces es un poco contradictorio, ¿no?, para las personas. Sí, mira, eso, la política tiene fondo, tiene mucho fondo, pero también tiene mucha forma. Y la estética es importante. Y cuando al presidente se le ve comiendo pizza o al presidente se le ve vacacionando... El mismo 18. Que ojo, lo puede hacer. Es persona, tiene familia antes de dedicarse a la política. Lo puede hacer. O sea, acá lo que no podemos caer es en moralizar la política. Esto de lo bueno y lo malo, de los traidores y los héroes, digamos. Pero cuando tú estás en una crisis donde la sensibilidad está a flor de piel, estas imágenes, esta estética, estas formas contribuyen al malestar de la población. Estamos conversando con Joaquín Orellana, quien es investigador del Centro de Democracia y Comunidad. Y también una noticia que yo creo que se tomó la prensa y también las redes sociales fue el informe que reveló el diario La Tercera y que sacó muchas críticas, burlas y también preocupación por Big Data que el gobierno entregó a la Fiscalía. ¿Cuál es el análisis que se puede tener después de todo lo manoseado que ha tenido este informe? Mira, el informe ha sido bien criticado. La verdad es que mi preocupación tiene que ver con dónde se depositan los recursos públicos y para qué se hacen este tipo de gastos. Cuando el ministro del Interior hace una vocería indicando que se le ha entregado un informe al Ministerio Público con los más altos estándares tecnológicos, anunciando un poco la Big Data y la inteligencia, y finalmente el Ministerio Público, a los minutos después, el fiscal Abbott sale contradiciendo esa información y nos topamos con que el domingo La Tercera revela mayores detalles. El contenido, el mayores detalles. La verdad es que es preocupante que con ese nivel de información, con ese nivel de rigurosidad se estén tomando decisiones políticas y un poco eso se ve reflejado en la gestión de la crisis. O sea, hay un correlato entre la liviandad, si se quiere, con que se elaboran insumos para tomar decisiones y las respuestas que ha tenido el gobierno para con la crisis. Y esto a modo de anécdota, yo soy un seguidor de Ismael Serrano, entonces un poco estaba contrariado en lo personal porque tú te das cuenta de que en realidad incluso aquellos que en su minuto hicimos un hashtag o algo, somos interpelados por ese informe. Es muy raro y creo yo que es muy negligente además. Joaquín, hay expertos en Big Data que en sus redes sociales aseguraron haber sido contactados por parte del gobierno y ellos dijeron, esto no puede ser, o sea, lo adelantaron de algún modo. Sí, cuando fueron contactados, esto es la nota está en la tercera PM de hoy, algunos expertos indican que al ser llamados por parte del equipo encargado de elaborar este informe, ellos indicaron directamente que en realidad un informe de esa naturaleza no podría traer conclusiones, digamos, duras respecto a
una posible intervención extranjera. Cuando en el informe tú cuentas hashtag y lees hashtag, la verdad es que no es un material, no es un instrumento que te permita extraer conclusiones claras respecto a la crisis, ¿no? Y como te digo, yo creo que cuando uno toma decisiones en política, espera que los tomadores de decisión, sus asesores y los equipos estén con la información no completa, la información no perfecta, porque eso solo se da en el mundo ideal, digamos, pero la información que se tenga sea rigurosa para la toma de decisiones.